Muy buenos días, mi nombre es Isabel Ramos y yo soy la editora de proyectos estratégicos de Diario Financiero y además lidero esta comunidad del Somos Financieras. A nombre de Diario Financiero y del ESE Business School les quiero dar las gracias por estar acá, a todos los que están presentes y también a nuestros panelistas. Y hoy día vamos a estar en un encuentro que se llama Crisis de Confianza, una mirada desde la ética empresarial, lo público y lo social. Este es el tercer evento del año que hacemos acá en el ESE del Somos Financieras. El tema que nos convoca hoy día es la confianza, y no es casualidad que estemos hablando de la confianza el 20 de octubre, a 2 días del cuarto aniversario ya del estallido social. Dejando la violencia de lado, que yo creo que es algo que todos debemos hacer, uno de los factores que provocaron que la gente empatizara en el fondo con el descontento fue que lentamente habíamos perdido la confianza, habíamos sufrido una pérdida de confianza en las instituciones, en las empresas y también en las autoridades, por casos de corrupción, de colusión y a veces también por declaraciones desafortunadas. La pandemia, que vino después y que duró casi 3 años, agravó aún más este sentido de desconfianza. Para hablar de este tema tenemos hoy día un súper buen panel que nos van a dar su visión desde distintas áreas de expertise. Tenemos con nosotros a Carolina Altschuager, bienvenida, que es la directora ejecutiva de Alma Brands y también es la presidenta del directorio de Canal 13. Tenemos también a... salud, o sea, muy bien, muy bien. Tenemos también a alguien de la casa, que es el profesor Álvaro Pessoa, el director del Centro de Ética y Sostenibilidad Empresarial del ESE Business School, y también está con nosotros María José Saldívar, para que la aplaudan. Quien es presidenta del gremio de los supermercados de Chile y además fue ministra del Trabajo. Muchas gracias a los tres por acompañarnos esta mañana. Para iniciar esta conversación me gustaría entregarles un dato que a mí me pareció súper interesante. Este año, Otixo Fofa y la consultora Alma Brands retomaron un estudio de confianza organizacional que no habían podido realizar desde 2019. El informe reveló que la confianza de los trabajadores en sus empresas aumentó en los últimos 4 años, desde una nota promedio de 5,2 a una de 5,6 en una escala de 1 a 7. ¿Cómo se explica este resultado? Y voy a parafrasear un poco lo que dijo Carolina en un medio amigo. En un contexto de incertidumbre y en un escenario de cambios, la empresa se convirtió en un lugar que nos ofrece estabilidad y seguridad. Entonces, para empezar esta conversación, me gustaría preguntarle a Carolina si les sorprendió en el fondo el resultado de este estudio y si en un escenario de falta de confianza hacia los políticos y hacia las instituciones, ¿era esperable que los trabajadores expresaran confianza hacia su propia organización? Primero que nada, gracias por la invitación y qué bueno verlas a todas. Perdona a las que les doy la espalda, voy a tratar de moverme. Lo primero, yo creo que sí nos sorprendió, ¿ya? Sí nos sorprendió porque si miramos como el contexto no es muy esperanzador en términos de datos, ¿no? Hoy día vemos que la confianza interpersonal en Chile es baja. La confianza hacia el desarrollo futuro del país también es baja. Y estamos viviendo un contexto de bastante desesperanza. Pero lo que sí veníamos viendo con otros indicadores desde que de alguna manera irrumpe la crisis de confianza, un mejoramiento sostenido, pequeño y continuo, ¿no es cierto?, en la confianza que los ciudadanos tienen hacia las empresas, ¿ya? Las empresas como institución, no las de gobierno políticas, no necesariamente los medios en los cuales también participo. El mundo de las empresas en particular había venido creciendo sostenidamente en términos de confianza. Todavía con un gap enorme, pero lo que uno ve es que se fueron haciendo cargo de los temas que tienen que ver con responsabilidad. Es decir, hacerse cargo de las promesas que se hacen, pero hacerse cargo principalmente de los errores que se tienen. Porque nadie espera organizaciones, empresas, instituciones perfectas, pero sí poder hacerse cargo del error. Entonces ya veníamos viendo esos indicadores que crecían. Pero respecto de la confianza de los trabajadores en sus empresas, que nos parece muy importante, porque cuando uno dice, ¿cómo vamos a tener confianza hacia las empresas en general si yo no confío ni siquiera en la empresa en la cual yo trabajo o en la cual yo soy parte? ¿Ya? Y
Y yo creo que la pandemia, esta es nuestra interpretación, así que pueden caber muchas otras interpretaciones. Efectivamente crece en la confianza un 5.2 a un 5.6. Lo más interesante es que crecen las notas 6 y 7, que hablan de alta satisfacción. Teníamos un 35% de notas 6 y 7 previo a la pandemia, y hoy día un 61% de notas 6 y 7. Las notas de indiferencia crecieron y se convirtieron en notas de alta satisfacción. Aún tenemos cercano a un 18-20% de personas que no sienten confianza en su empresa. No es despreciable eso. Pensemos que trabajan 8,5 millones de personas y llevamos un 20%, una cantidad importante de personas que aún no tienen confianza en su empresa. Entonces no quiero decir que el tema está resuelto, pero sí que mejoramos significativamente. ¿Y por qué mejoramos? Voy a ir a los datos y después a la interpretación. Nosotros medimos confianza como una red de confianza, es decir, cuánta confianza tienen las personas en sus jefes, en su equipo, en otros equipos, en la empresa en general, en los directivos. Y miren qué interesante, los dos que más crecieron eran los dos más débiles. Creció la confianza en los directivos, ¿no es cierto? No el jefe directo, sino que la dirección de la compañía, y en los otros equipos. A pesar de que probablemente estuvimos un poco más distanciados físicamente, yo creo que la pandemia nos dio la oportunidad de interactuar más allá de los límites de una sala de reunión, ¿ya? Y las personas pudieron ponerse en contacto y conocer y estar en interacción con otras personas de las empresas. Crecen en general todas las dimensiones que medimos a nivel de confianza, pero particularmente crecen aquellas que tienen que ver con la colaboración y la participación, los temas que tienen que ver con la formación y el desarrollo de las personas, y también los que tienen que ver con el cumplimiento de compromisos, etc. En general hay un crecimiento bastante sostenido. ¿Qué ocurrió con la pandemia? Que los trabajadores dejaron de ser solo trabajadores con una función en la compañía. Yo creo que las empresas pusieron realmente el foco en sostener el vínculo con los trabajadores. Se vieron a las personas que estaban detrás de las funciones y el trabajo que tenían, y entonces aparecieron cosas tan obvias como la familia, la casa, las mascotas, la necesidad de abrir la puerta porque llegó algo, y por lo tanto tuvimos que empezar a ponernos de acuerdo y tener conversaciones que tenían que ver con cómo estructuramos la vida personal y la vida laboral, que siempre ha parecido como tan separada, ¿no? Empezaron a surgir conversaciones acerca del tiempo que nos demorábamos en llegar al trabajo y qué significaba eso en la calidad de vida de las personas. Y eso nosotros creemos que ha tenido un impacto muy positivo y favorable en la confianza, que esperamos que se pueda sostener en el tiempo. Todavía es muy post-pandemia, ¿no? Pero sin duda cambiaron la forma de articular, y las personas hoy día sienten que el trabajo de alguna manera es más considerado con sus condiciones de vida, ¿no es cierto?, con las necesidades personales, y no tenemos un mundo que es el trabajo y un mundo que es la vida personal, un mundo racional y un mundo emocional. De alguna manera nos integramos más, y yo creo que eso ha tenido un efecto muy importante en la confianza. Interesante también que donde más crece la confianza es en aquellas personas que tienen la oportunidad de tener un trabajo híbrido. No es el trabajo 100% presencial, no es el trabajo 100% online, es la posibilidad de la hibridez, y que la hibridez tiene que ver con la flexibilidad, es decir, con el poder integrar mejor las necesidades que tiene el mundo del trabajo, pero también que tiene la vida personal. Entonces yo diría que por ahí hay algunas de las claves, ¿no es cierto?, de por qué crecimos, y yo creo que es esperanzador. Si eso ocurre y se sostiene en el tiempo, es decir, si nuestra vida cotidiana, particularmente de las 8,5 millones de personas que trabajan, existe y se da en un contexto de mayor confianza diaria con la empresa, esto va construyendo capital social en otros entornos. Nosotros creemos que la empresa tiene un rol movilizador de la confianza hacia adentro, pero es un espacio tan único en la capacidad de integrar diversidad de personas, historias y trayectorias, que si construimos confianza dentro de la empresa, el ideal es construirlo desde que somos pequeños, ¿no es cierto?, pero si construimos confianza dentro de la empresa, podemos extender, ¿no es cierto?, este valor que es escaso en Chile a la sociedad como capital social, que es tan necesario hoy día para poder tener una estructura que nos permita construir un futuro más compartido. Gracias, Carolina. Es súper importante el punto que tú das de cómo la empresa se convierte en este lugar de reunión social, donde encontramos a gente con distintos orígenes, que viene de regiones, que viene de Santiago, que viene de entornos más vulnerables o más favorecidos,
mujeres, hombres, chilenos, extranjeros. En el fondo es el lugar donde todos nos unimos y donde deberíamos empezar en el fondo las conversaciones que después se traspasen al resto de la sociedad. Álvaro, te quería preguntar desde la academia, ¿cómo vieron ustedes esta crisis de confianza en 2019? ¿Cuáles creen ustedes que fueron los factores que los fueron motivando? ¿Y cómo reaccionaron las empresas a su vez a este entorno? Sí, bueno, me has hecho como 2 o 3. Primero que nada, saludarlas a todos, saludarlos, ¿no? Porque hay algunos varones entre muchas mujeres, ¿no? Saludarlos. Y me has hecho como 3 preguntas bien complejas, todas juntas, ¿no? Es un reto. Déjame decirte... No, muy bien, pero quiero poner esto por... bueno, nosotros como todos padecimos fuertemente la crisis que se desarrolló a partir del 18 de octubre y la pandemia, desde luego, que aquí no hubo solución de continuidad, salimos de una cosa, ni siquiera terminábamos de salir, ya estábamos entrando a la otra, ¿no? Yo creo que, bueno, el por qué llegamos al 2019 se ha estudiado mucho, se está estudiando, se ha escrito bastante, creo yo, porque es un hecho bastante cercano, entonces es bien notable la cantidad de interpretaciones de personas de distintas miradas, enfoques, incluso de disciplinas, ¿no? Es interesante leer porque uno va encontrando ahí algunos patrones comunes y también algunas ideas sugerentes más únicas. Yo creo que ha ocurrido algo clave y que tiene que ver con la confianza también. Me parece que de algún modo las élites, sobre todo voy a decir las élites dirigentes también, y de modo muy preciso las políticas, de alguna manera fueron perdiendo conexión con las personas, ¿no? Y esto tiene que ver profundamente con la confianza. Fíjate que la confianza, y voy a volver al punto, ¿no? La confianza es una realidad humana de gran profundidad antropológica. Y es primeramente personal, ¿eh? Después uno puede hablar de la confianza en las instituciones y todo eso tiene una realidad y también tiene un enfoque parcialmente diverso y parcialmente común. Pero lo que es bien interesante es que confiar es un acto radical humano. De hecho, los especialistas hablan de que lo que aprende un niño o una persona en el camino de su vida no es a confiar, sino a desconfiar. La inclinación primera, natural de un ser humano es confiar. Confiar en el seno materno, confiar en el regazo. Hay un ejemplo clásico que se utiliza mucho y que lo habremos visto todos, lo hemos vivido, que es cuando el padre normalmente, a veces con el temor de la madre, como que toma el niño o la niña y la suspende un poco en el aire o la deja caer un poquito, o ya cuando está un poquito más grande la pone en una mesa y la deja caer. Y el niño, si ustedes lo miran, en general se arroja con una confianza única. O sea, el niño confía que el padre lo va a recoger. Leía un filósofo, Robert Spearman, que ha hablado preciosamente sobre la confianza y contaba sobre unos cuentos magrebíes. Y uno de ellos ahí le ha llamado mucha atención, porque el padre hacía esto con el hijo, lo animaba a lanzarse. Y cuando el niño se lanzaba, se corría y dejaba que el hijo se pegara un tremendo costalazo. Entonces el niño lloraba todo y no entendía por qué el papá había hecho esto. Y el papá le dice, te he hecho esto, hijo mío, porque quiero que aprendas a desconfiar de todos. Pero fíjate, la lógica, ¿no? Claro, es una cosa, es una novela por si acaso, no unos cuentos. No digo que no haya pasado, que no, pero es un cuento. Las veo todas. Pero lo que quiero decir, lo que se aprende es a desconfiar. Sin confianza no hay vida humana, sin confianza no hay sociedad posible. Mientras menor es la confianza, más débiles son nuestras sociedades. Mientras mayor, ceteris paribus, como dirían mis colegas economistas, todo lo demás constante, obviamente más fuerte va a ser la sociedad. Y yo creo que nosotros fuimos perdiendo un vínculo, una conexión. Pero esto engarza en fenómenos más profundos, ¿eh? Y yo creo que esto que estamos hablando aquí se habla en todo el mundo hoy día. No es un fenómeno solo chileno, aunque a nosotros nos debe preocupar el caso chileno, por supuesto, y con las particularidades que tiene. Pero fíjate que yo creo que hay dos cosas. Nosotros vivimos en un mundo, se dice con mucha frecuencia, esto tiene mucho fondo filosófico, vivimos en un mundo individualista. Y el mundo individualista es justo un mundo donde no se valora la confianza o se descuida la confianza, ¿no? Cuando cada uno va a lo suyo, uno se olvida de los intereses y los bienes que buscan los demás. Y la vida social, que es fundamentalmente colaboración y cooperación,
más que competitividad y búsqueda de intereses individuales más egoístas o más autónomos, está muy asociado entonces a esa necesidad de hacernos vulnerables, ¿ah? Y de confiar en los demás. Fíjate que siempre confiar en los demás es hacerse vulnerable respecto a quien estoy confiando y en el aspecto que estoy confiando, ¿no? Si, no sé, yo mañana tengo que dar una conferencia, esto no pasa nunca, pero no tuviese tiempo porque estoy muy entretenido aquí y le pido a un ayudante mío que me prepare como el guión básico, ¿te fijas? Una cosa así. Bueno, yo cuando le pido y confío que en la tarde o mañana voy a ir a dar otra charla y este va a ser mi guión, me hago vulnerable. Bueno, si él cumple y lo hace estupendo, bien por mí. Si no lo hace y a las 10 de la noche me dice, Álvaro, no lo tuve, o si está mal armado, está mal pensado. Entonces yo creo que aquí hay parte, por un lado, unas élites que se fueron desconectando de las personas. Después, me parece que en una sociedad se ha enfatizado mucho la autonomía individual, la libertad individual, eso tiene muchas cosas valiosas, pero se ha hecho al punto que creo que hemos debilitado los lazos sociales, la trama de lo vital, las confianzas fundamentales. Y yo creo que eso que se nota en nuestra sociedad, eso te lleva un poco a desintegrarlos. Y después hay otra cuestión también de gran profundidad, ¿no? Yo creo que la confianza camina mejor, se da mejor cuando hay consenso en algunos principios, valores comunes, ¿no? A mí me parece que la sociedad contemporánea, por distintas razones, ¿no? Entre ellas porque hemos caminado hacia un relativismo moral, a un subjetivismo muy radical desde el punto de vista de la percepción de lo que son los principios, los valores, va perdiendo consensos fundamentales, ¿no? Y se va quedando casi con puros consensos procedimentales, el funcionamiento del mercado, el funcionamiento de la democracia y la ley positiva, pero se va olvidando todo el trasfondo vital que hay detrás de eso. Entonces a mí me parece que tanto por unas grandes tendencias mundiales que en Chile tenemos y estamos teniendo, como el individualismo y la pérdida de consensos fundamentales, la confianza se hace aún más difícil. En ese sentido yo creo que el trabajo de recuperar confianza se hace pesado. Yo no quiero ser pesimista, pero creo que obliga a tener mucha conciencia en distintos sectores de la sociedad y trabajar expresamente en la búsqueda de esa confianza. Ya a lo mejor en otra pasada decimos cuáles pueden ser esos elementos. De todas maneras, María José, en este proceso los gremios también se han visto interpelados. En tu caso, representas a un gremio que jugó un rol crucial para la pandemia y para el estallido social. ¿Puedes contarnos cómo se vivió la relación de tu gremio con sus comunidades durante este periodo, que me parece que es un caso bastante especial? A ver, bueno, dar las gracias y por la oportunidad de conversar temas con profundidad. Uno normalmente no habla temas en profundidad y esta semana la verdad que me he sentido súper afortunada porque he tenido distintas instancias en las que estamos hablando cosas que son un poco más de fondo. Y porque para poder construir confianza, y yo creo que eso es súper importante, y que es fundamental que haya confianza para poder construir. O sea, un niño que no está en un ambiente seguro no va a poder desarrollar todos sus potenciales porque va a estar permanentemente reaccionando frente a los distintos factores que lo pueden poner en riesgo. Entonces, creo que es súper importante construir este tipo de espacio. Dicho sea eso, para que haya confianza, yo tengo que saber quién es el otro. Y yo no puedo confiar a ciegas, salvo cuando uno es niño, ¿no es cierto? Y cuando yo conozco al otro y veo al otro como un igual, en el que tiene sus fortalezas y sus debilidades, sé en lo que puedo confiar y en lo que no, ¿no es cierto? No voy a confiar en todo, sí en algunas cosas, y eso entonces hace que se marque inmediatamente un proceso que es súper virtuoso. Y creo que es importante tener esto presente, porque como plantea Carolina, la base de la confianza es ver al otro, y es saber quién es el otro. Y identificarme con el otro y ver que tengo tanto en común con el otro, tanto en mis fortalezas como en mis debilidades. Y lo que pasó con el gremio de los supermercados fue muy particular, porque lo que ocurrió es que hay que entender que la pandemia vino después de un estallido. Y quienes habían sido uno de los focos más preocupados los primeros días fueron justamente los supermercados. Los grandes saqueos se producen en los supermercados. Y si ustedes ven, se produce algo que fue bien impresionante, que fue que después de los saqueos de los primeros días,
las comunidades defendieron a sus propios centros y distribución y sus supermercados. Y fueron quienes acamparon afuera para protegerlos, para que no los vinieran a violentar, porque sabían que cumplían con un rol social que era fundamental para ellos. Si no había supermercado cerca de mi barrio, me iba a tocar atravesar la ciudad completa para poder acceder a servicios que son básicos. No hay que olvidar que los supermercados en Chile cumplen un rol de abastecimiento que es súper democrático. Todos nos abastecemos en los supermercados a lo largo de todo Chile. Y para la pandemia, lo que ocurrió fue que hubo ciertos servicios que fueron los básicos que no dejaron nunca de funcionar. Y ahí el rol del supermercado y el rol de los trabajadores de los supermercados, que eran súper conscientes de esto. Yo me acuerdo cuando me iban a preguntar a mí por el tema de las vacunas para los supermercados, y eran los dirigentes sindicales. Me decían que yo tengo que tener a toda mi gente vacunada porque no nos podemos enfermar, porque tenemos que estar disponibles para poder vender lo que la gente va a necesitar en un momento que es tan complicado. Entonces se produjo algo que fue súper virtuoso en esta relación de confianza, que fue ver al otro y saber cuál era la necesidad del otro y buscar mecanismos para poder asegurar esta continuidad. Y creo que eso hace que hoy en día la valoración o la importancia que se le da a los supermercados sea tan especial como, por ejemplo, que uno ya no ve ciertas situaciones de violencia en los supermercados en determinadas fechas, ¿no es cierto? Y eso hace que en el fondo este rol social se haya como permeado. Pero que claramente tuvo que ver también con que tanto la ciudadanía como los trabajadores de los supermercados y los dueños de esto entendieran, por ejemplo, que era importantísimo la reconstrucción de todos los supermercados que habían sido vandalizados justamente en esos lugares porque tenían una importancia social que era súper relevante. Los trabajadores saber que tenían que estar para la gente y la gente también entender que era su lugar y que entonces había que cuidarlo. Se produjo un tema que fue bien y que no se dio en todos los sectores y que aquí se dio y que fue bien especial. Perdón, tú tienes un... No, sí, lo tengo, pero si ustedes quieren comentar, están absolutamente en su derecho. Claro. ¿Me dejas entonces? ¿Sí? Absolutamente autorizado. Estoy en mi derecho. A ver, yo quiero comentar un poco a raíz de lo que han comentado María José y antes Carolina. Es fácil subirse al carro la victoria después de que las cosas están medias dichas, pero déjame decir lo siguiente. A mí me hace mucho sentido que haya aumentado la confianza ad intra dentro de las organizaciones como fruto de este proceso, ¿no? De la crisis del 18 de octubre en adelante y la pandemia. ¿Por qué? Porque precisamente, primero que nada, todos nos sentimos muy vulnerables y nos vimos obligados a confiar de un modo muy especial en otros. Al interior, yo tengo el recuerdo del propio ese, ¿no? Un día viernes decimos, mira, el próximo martes nos vamos todos a la casa. Y eso implicaba que lo que estamos acostumbrados a hacer los profesores aquí, que es hacer clase aquí, con nuestro público, como están ustedes acá presencial, se acababa, ¿no? Y había que empezar a intentar hacer algo parecido desde nuestras casas, a veces con debilidad de la estabilidad de la internet, con una técnica que no manejaba. Es distinto dar una clase online, aunque sea en directo, que pararse aquí y hablar. Entonces yo creo que nos vimos obligados a interactuar más, a ser más dependientes unos de otros, a tener que colaborar más y tener que de un modo ponernos más en el lugar del otro y aportarle mucho más que lo común al resto, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, también un recuerdo aquí como algunos profesores que eran tecnológicamente más avanzados, por decirlo así, más metidos en las tecnologías digitales, se armaron un grupo de 4 y fueron como liderando y nos iban traspasando en reuniones que teníamos después de las largas jornadas de trabajo y las tensas, nos iban traspasando información cómo hacerlo mejor, y que todavía hay que ir aprendiendo día a día. Entonces, lo que yo quiero decir me parece muy lógico, mirado desde lo que es la confianza y lo que es el orden social, lo que ha ocurrido en el mundo empresarial. Y quiero decir algo a favor del mundo empresarial, porque en general uno escucha críticas. Por desgracia, en los últimos días hemos vuelto a estar en el tapete con alguna mala noticia
que hace muy mal a la confianza empresarial. Yo creo que las empresas en general, hay excepciones, actuaron bastante bien en la pandemia, ¿no? No solamente respecto a la sociedad, sino que internamente, ¿eh? Yo creo que el suma sumarum es bien positivo y las personas que trabajan en la empresa lo han percibido, ¿no? Carolina, tú ya lo planteaste un poco cuando estabas hablando, respondiendo a la primera pregunta. Tú también representas un medio de comunicación, que es Canal 13, eres la presidenta del directorio. ¿Qué rol crees tú que jugamos nosotros los medios de comunicación en esta crisis de la confianza durante el estallido y durante la pandemia? ¿Qué lecciones podemos sacar? Temazo largo, pero a ver, yo creo que este periodo fue un tremendo periodo de aprendizaje. Particularmente de toda la experiencia del estallido, por ejemplo en el canal se reforzaron las definiciones de lo que significaba tener una línea editorial responsable también, ¿no? Y es muy complejo porque la pregunta es, ¿no es cierto?, ¿cuál es el tipo de información? Además en un momento en donde realmente las fuentes de información eran los medios de comunicación masivos, se necesitaba mucha información, la cantidad de horas de información a los que estuvimos expuestos fue muy importante, particularmente en la pandemia, ¿no? Yo diría que el estallido fue probablemente un momento más crítico, que llevó como a revisar y a repensar qué significaba informar responsablemente, ¿no es cierto?, qué significa mostrar la realidad, pero también tener un punto de vista respecto de la realidad y mostrar como la diversidad de contextos y de situaciones, que unas cosas son los hechos, pero otras cosas son las interpretaciones. Entonces yo diría que ese periodo fue muy, muy complejo y llevó a revisar como con mucha fuerza qué significaba ser responsable y yo creo que hoy día todavía, desde el punto de vista de la opinión pública, todavía estamos, ¿no es cierto?, avanzando hacia allá, ¿no? Los medios todavía necesitan recuperar, las radios siempre han tenido niveles de confianza, por ejemplo, altísimos, ¿no? Esta capacidad probablemente de tener una mirada muy territorial, muy conectada, pero son marcas, ¿no es cierto?, que tienen como impactos más específicos, no necesariamente son medios tan masivos. Entonces, yo creo que y la pandemia también relevó como la importancia y el rol social que tienen los medios en poder como orientar la toma de decisiones. La pandemia, en el fondo, todo el rol que cumplieron los medios tenía que ver con poder orientar, tomar decisiones, ver en qué estado estábamos, cómo podíamos seguir, y por lo tanto también ahí se ve, ¿no es cierto?, el rol social que pueden tener los medios. Yo creo que ahí tenemos como dos contrastes bien importantes. Sin duda es una discusión permanente y claramente las expectativas respecto de la confianza de los medios es la misma que hacia las empresas. Se espera honestidad y transparencia. Eso no significa que necesariamente los medios representen las opiniones de todos, pero que haya claridad respecto de cuál es el trasfondo, ¿no es cierto?, y cuál es el marco editorial probablemente de un medio versus otro para saber a qué me estoy enfrentando. Que sean responsables, que se hagan cargo, ¿no es cierto?, de los contenidos que informan y por lo tanto ahí tiene que haber un trabajo periodístico súper serio de revisión. Hoy día hay sobresaturación de información y por lo tanto entender qué es verdad, qué es fake news, ¿no es cierto?, más con la inteligencia artificial, o sea, eso va a estar puesto al centro y también reparar cuando hay errores. Y también hoy día yo diría que como que el mayor desafío es cómo se mantiene como la responsabilidad y la seriedad, pero se conecta también con las audiencias. Y ahí a veces el juego y la tensión y el equilibrio es complejo, porque lo que es visto, ¿no es cierto?, no necesariamente podemos decir que es lo más responsable, pero yo creo que tiene que ver con un trabajo de diseño, ¿no? Uno puede ser serio y responsable y puede ser atractivo en la forma de entregar información y ese es un desafío, ¿no? Hoy día nosotros en el canal estamos en ese desafío. Y buscar un equilibrio al final, porque la gente tampoco quiere malas noticias todo el día. Quiere estar informado, pero no quiere malas noticias todo el día. Sí. Bueno, ahí por ejemplo, no es noticioso, pero por ejemplo el matinal que hoy día tiene el canal, que es una propuesta de contenidos distinta a los otros matinales, que llega a un cierto segmento, ¿no es cierto?, lo que está proponiendo es un tono de estilo completamente distinto. Fue volver, ¿no es cierto?, a recuperar un poco más el relajo, la compañía y no necesariamente la tensión permanente de la información que genera un montón de tensión y un montón de estrés.
quiero comentarles una situación que nos pasó. Un grupo de personas en algún minuto quiso como compartir con nosotros el impacto de la información a nivel como emocional y a nivel neurológico, ¿ya? Y efectivamente, como seres humanos y con toda nuestra biología y todo nuestro sistema neurológico, estamos mucho más como, voy a equivocarme en las palabras porque no soy neuróloga, ¿ya? Pero estamos como de alguna manera mucho más receptivos y mucho más alertas a captar y a atender a aquellas noticias que en el fondo nos dan como alerta, ¿no? Esta atención para protegernos, porque en el fondo es un peligro del cual me tengo que proteger. Y efectivamente eso es lo que primero a uno le capta la atención, y uno podría estar permanentemente entregando ese tipo de información. El punto es que cuando eso es sostenido en el tiempo, a nivel también neurológico, biológico, va generando niveles de estrés altísimos, ¿no? Y eso tiene un impacto en la vida y en la calidad de vida de las personas. Construir interés por aquello que es, no necesariamente hay que evitar lo que sea noticia, ¿no es cierto?, o información compleja, difícil, pero evitar que eso sea el único elemento de interés y poder hacerlo de una manera que sea más útil, tal vez más constructiva, tal vez desde una perspectiva de aprendizaje, es un hábito que hay que construir. Y eso es difícil, porque los medios también se debaten, ¿no es cierto?, entre el generar audiencia en el corto plazo pero a nivel de largo plazo se tiene resultado. Y nosotros lo vimos con el matinal. El matinal partió, ¿no es cierto?, tímidamente en términos de resultados y ha ido construyendo un interés por estar conectado con un estado de ánimo que de alguna manera rompe con el estado de ánimo que se había estado teniendo hasta ahora. Eso no significa que no tenga espacios para mejorar, pero sin duda ha sido una propuesta distinta que permite, ¿no es cierto?, comprobar que si uno sostiene en el tiempo una propuesta que tiene que ver con entregar otro valor, también las audiencias son receptivas, genera interés y se construye una relación con ese tipo de contenido. Así que el desafío es permanente, yo creo que es como para otro tema incluso, pero desde ahí yo creo que hay algunos aprendizajes. Claro, o sea, mi pregunta va en el fondo porque los medios de comunicación, yo también soy representante de un medio de comunicación, jugamos un rol en la percepción que tiene la gente de distintos temas, seguridad, digamos, la situación económica del país, etc. En Diario Financiero nosotros también hicimos una revisión interna a propósito del estallido social para tratar de, justamente lo que dijo Álvaro, de conectar con lo que la gente necesita leer. Y a veces las personas no necesitan leer el PIB per cápita de Chile que da el FMI, porque simplemente no lo entienden o no lo viven. O sea, decir que tenemos un PIB per cápita de $14.000 para una persona que gana 450.000 pesos mensuales no le dice nada. Y de repente lo que nos faltaba como medios de comunicación era conectar con una mayor audiencia y con temas que fueran más ciudadanos, que en el fondo a la gente le preocupaban, que tenían que ver con el nivel de cesantía, que tienen que ver con cómo ahorro, cómo hago que mis lucas rindan en el mes, en el fondo, y con temas que eran mucho más cercanos a la gente. Y yo creo que todos como sociedad deberíamos hacer un mea culpa de haber estado efectivamente desconectados con la situación que estaba pasando en el país. Quiero hacerte una pregunta, María José. Tú fuiste ministra del Trabajo antes. ¿Cómo crees tú o sea, qué lecciones sacaste de lo público para venir ahora a representar un gremio hacia el sector privado? ¿Qué importancia tiene la comunicación y la transparencia cuando nosotros estamos tratando de generar confianza? A ver, bueno, es fundamental. A mí la verdad que me tocó estar trabajando en primera línea durante el estallido y durante toda la pandemia. Y el tema de la confianza, y aquí yo quiero hacer como detalle, es tan relevante que, por ejemplo, hubo muchas personas, pero cuando digo muchas personas y personas muy inteligentes, muy instruidas, que estaban convencidas que la pandemia era un distractor para evitar que hubiesen de nuevo desmanes en el mes de marzo. Y que no era verdad. Entonces, cuando uno parte con esa premisa, y hubo una marcha multitudinaria el 8 de marzo, Marcha de la Mujer, en la cual deberíamos haber estado todos ya súper resguardados porque el virus estaba dando vuelta.
Y tú dices, bueno, si es que no hay una confianza mínima como para alertar sobre lo que está pasando y llego a creer que el otro, esto acá, lo está haciendo para manipular y para evitar que hayan otro tipo de consecuencias, que como sociedad ya teníamos una fractura que era súper potente. Y esto acá, ¿por qué lo planteo? Porque la confianza se tiene que construir en todos los espacios. Y esa confianza se construye, y yo quiero volver a este punto, desde el entender de que el otro es un igual y que el otro es un ser humano y que tiene mis mismas necesidades y tiene mis mismas debilidades. Y que yo desde eso conecto con la otra persona, desde su realidad y desde su verdad. Y desde esa verdad y esa realidad yo construyo entonces esta confianza. Y esto es tan así que durante la pandemia fue tan evidente porque en el fondo estábamos todos absolutamente desnudos como el emperador, ¿no es cierto? Porque no podíamos esconder muchas cosas detrás de la pantalla. Yo creo que a todos nos pasaron más de alguna anécdota en que algún niño intervino, que llegó un perro, que se cayó, no tengo idea qué cosa. Yo tengo una anécdota que es bien impresionante. Yo estaba exponiéndolo al Congreso, ¿ya? Un tema importante. Y entra mi hija menor, que es un alma libre, y me dice, ya, pues mamá, estamos todos comiendo, ¿cómo no vayas a venir a comer? Y a todo chancho, y fue como poner cara de, bueno, así es la vida, y seguir hablando. Entonces, claro, todo el mundo se enteró de que lo que me pasaba a mí era lo mismo que le estaba pasando a toda la gente, y así con muchas temas. El mostrarse con esa transparencia alguna vez servía para poder generar confianza, que el que estaba al frente no te estaba engañando, ¿no es cierto? Y chuta, lo que pasa es que normalmente nos comunicamos y tratamos de construir en base a ciertos como paradigmas porque nos resulta mucho más fácil. Entonces, ¿por qué lo público sí me sirve o me da herramientas para enfrentar lo privado? Porque uno en lo público está súper expuesto. Uno comienza con entrevista a las 7 de la mañana y termina a las 9 de la noche. Y entre medio, yo iba a dejar a los niños al colegio, tenía que ir a reunión de apoderados, muchas veces me tocó estar en consulta del dentista contestando entrevistas, y era un constante. Cuando tú tomas conciencia de eso y lo traes a lo otro, tú dices, chuta, ¿sabes que en verdad tenemos que construir estos lazos con mayor transparencia? Pero hay que tener harto cuidado dónde está el límite entre la transparencia y la privacidad. Porque no todo vale. Y yo no tengo por qué abrir absolutamente mi esfera privada para con eso plantear que estoy siendo transparente y que no tengo nada que ocultar. Porque es lo que el otro también merece de respeto. Y es el mismo respeto que merezco yo si estoy ejerciendo una función o no. Y yo no dejo de ser humano por estar ejerciendo una función. Y creo que ahí hay un rol de los medios que es súper relevante. ¿Hasta qué punto algo es noticia y algo es esfera absolutamente privada? Y de nosotros como seres humanos. ¿Hasta qué punto yo voy a tolerar y voy a retuitear y voy a comentar algo que yo en lo personal considero que es una total transgresión de límites que no son necesarios para poder ejercer una determinada función? Y lamentablemente los límites son súper tenues. Y entonces hay que hacer una permanente cuestionamiento y revisión, porque hay cosas en que no y cosas en que sí. Pero como ciudadanía nosotros tenemos que construir en esto, y esto no es solamente responsabilidad de los medios de comunicación. Y por eso yo digo que este tema de la confianza y la crisis de confianza se produjo porque todos fallamos, porque caímos en un voyerismo que no fue necesariamente correcto, pero por otro lado se ocultaron cosas que sí eran importantes tenerlas abiertas. Y no se consideraron otras cosas que eran importantes tenerlas dentro de la comunicación. Y ahí yo creo que es tan importante toda la revisión que se ha hecho de todas las causas, pero que no se agota en una sola revisión, porque a lo largo del tiempo vas teniendo nuevos elementos y juicios de valor para poder volver a cuestionar. Y es por eso que ese ejercicio de cuestionamiento es un ejercicio que hay que ir haciéndolo periódicamente para realmente poder volver a tener un país en el que nos miremos a los ojos y que tengamos confianza, pues si no es imposible avanzar. Ahora, yo creo que tenemos un tema que es bien de base, que es
que ayer lo mencionaba, yo creo que la rectora de la Universidad de Chile, y es que la confianza interpersonal en Chile siempre ha sido bastante baja en relación a otros países. Y eso tiene que ver con un fenómeno muy social. O sea, nosotros somos un país más bien fragmentado y segregado, donde no nos conocemos en nuestra diversidad de historias, de trayectorias, de realidades. Y por lo tanto hay mucho prejuicio, mucha desconfianza y mucho miedo incluso de interactuar. Y en ese sentido, por eso nosotros planteamos un poco la oportunidad de la empresa. No son los barrios donde vivimos donde nos integramos, no son las escuelas ni los colegios en el lugar donde nos integramos, ni siquiera, seamos realistas, ni siquiera es en el lugar donde estudiamos educación superior donde nos integramos desde la diversidad de realidades. El único lugar donde de verdad nos integramos o donde podríamos integrarnos verdaderamente es en la empresa. Ese es un espacio en donde se encuentran realidades, historias y trayectorias completamente distintas. Es un poco tarde porque tenemos que interactuar desde el prejuicio, desde el miedo, desde lo que yo me imagino, ¿no? Nosotros hicimos muchos grupos para hacer este estudio de confianza con trabajadores de distintos segmentos y las personas, incluso de los segmentos que son operarios en las empresas, se dan cuenta del miedo que hay de hablar con ellos. ¿Ah? Y cuando uno entra en la conversación, la verdad es que en general la conversación es bastante criteriosa, lo que quieren decir, lo que quieren aportar, o el cómo quieren ser parte todos. Yo aquí hablo de todos, no solamente de un segmento de la empresa, cómo quieren ser parte de una organización, de la posibilidad de dar un punto de vista, de la posibilidad de resolver un problema conjunto, de sentirse parte. Es clave. Y lo que decías tú es totalmente cierto. Nosotros invitamos a Alfredo Zamudio para el lanzamiento de este estudio, que él ha trabajado mucho en la construcción de confianzas en situaciones de conflicto. Y no es posible construir confianza si no nos conocemos, si no hemos tenido una historia de ciertos diálogos que se sostienen en el tiempo, porque solo con diálogo sostenido en el tiempo es posible construir confianza, y solo con diálogo sostenido de confianza es posible construir colaboración, y solo desde ahí tal vez podemos imaginar un futuro compartido. Entonces, ¿cómo promover esas instancias de interacción y de encuentro sistemáticamente? Que los trabajadores valoraron mucho durante la pandemia y también durante el estallido, ¿no? Se generaron conversaciones que no habían estado nunca antes presentes, ¿no? De poder escuchar, de poder saber, de poder entender cuál es tu preocupación, cuál es la mía, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo no... Es súper de sentido común. La verdad es que yo estoy diciendo, ni una cuestión muy rocket science, es como súper, ¿no? Es como resolvemos probablemente los conflictos de nuestras familias, etcétera. Eso es muy necesario, ¿no es cierto?, a nivel de todas las instancias sociales. Y por supuesto, si pudiéramos a nivel estructural poder integrarnos antes, probablemente podríamos avanzar también en los niveles de confianza interpersonal que tenemos. Álvaro, te iba... Pregúntame. Quería saber, en el fondo, ya lo deslizaste un poco antes, pero ¿cómo podemos salir de esta crisis? Sí. Y estoy pensando desde la empresa, porque no desde quizás lo social y lo público, que se escapa un poco a tu área. Desde la empresa, ¿qué elementos son importantes para recuperar la confianza? Bien, voy, pero déjame decir dos cosas a mí, que quiero como rescatar y redondear de lo que han dicho María José y Carolina. Yo creo que no hay nada más importante en el mundo, ¿no?, que vivimos que las otras personas. O sea, eso uno lo piensa seriamente. Lo único otro valioso realmente que hay son las demás personas. Yo creo que hace falta hacer un cambio cultural muy grande y que implica, por supuesto, cambios personales, ¿no? Yo creo que nos deberían preocupar mucho más las personas y, consiguientemente, mucho más las comunidades y la sociedad, ¿no? Porque que nos tomemos en serio las personas, que es un ser al mismo tiempo individuo y relación, obliga necesariamente a tomarnos en serio la sociedad. O sea, a mí ya me parece preocupante cuando mucha gente dice, a mí no me importa nada lo que pase, o sea, como que está en su metro cuadrado. ¿Qué pasa, te diré yo, transversalmente en la sociedad? Tampoco es patrimonio de un sector o de otro, aunque a lo mejor hay estudios que muestren que uno más que otro, no lo sé. Yo creo que este es un tema de fondo, ¿no? Segundo, quiero decir respecto... yo no quiero decir, por lo que voy a comentar, que ella, María José, haya querido decir otra cosa, pero yo creo que es súper importante la comunicación. Y en el mundo empresarial, y no solo, en otros, muchas veces hacemos la crítica que nos falta comunicar, pero yo también creo que nos falta ser de verdad. Es decir, ojalá comunicar lo que somos.
lo que estamos tratando de hacer de verdad, no solamente aparecer, que no. Yo creo que ahí, por eso digo que tú no has dicho eso, pero no quiere que va a ser una crítica, sino un comentario, ¿no? Porque a veces hablamos mucho de comunicación, a mí en el mundo empresarial muchas veces me dicen, mira, si tenemos un problema de comunicación, le digo, mira, sácate un poco ese paradigma, a lo mejor tienes un problema de verdad, ¿no? O sea, no solamente de comunicación, que también es un problema real. Tercero, a mí me parece que la empresa efectivamente hoy día ocupa un rol central en el orden social mundial y en el nacional. Esto es un hecho. O sea, nunca la empresa y la empresa privada en particular ha tenido la relevancia social que tiene hoy día. Esto implica mucha responsabilidad para la institución empresarial y mucha responsabilidad para quienes dirigen las empresas. Yo creo que los grandes cambios requieren incorporarlos a todos, pero siempre implican un peso especial para los liderazgos. Yo creo que no hay mejor enseñanza, y más aún en materia humana, ética, en el ámbito de la confianza, que el buen ejemplo. O sea, deberíamos plantearnos nosotros qué hacemos cuando a nosotros nos toca estar en una posición de decisión, de mando, de conducción, de gobierno. Yo creo que esto es clave. Efectivamente la empresa tiene una tarea muy grande en esto que hacer un gran aporte, pero también llega a ser preocupante que tuviese de algún modo que reemplazar, aunque en cierta medida puede que tenga que ocurrir y lo esté haciendo, a instancias tan claves como la instancia educativa o la instancia familiar, por poner dos. O sea, es preocupante, ¿no? Tenemos problemas ahí, entonces muy serios como sociedad que resolver. Y yo diría, ¿qué podemos hacer nosotros para abonar el camino para la confianza, para dar señales de que faciliten que los otros den pasos de confianza? Yo creo que uno, ser muy leales. Confianza, el par que lo complementa es lealtad. Entonces, hablamos mucho de confianza y hablamos poco de lealtad. En casi todas las conversaciones de confianza escucho hablar mucho de confianza y poquísimo o nada de lealtad. Bueno, esta es la contraparte. ¿Cumplimos lo que prometemos? ¿Lo que decimos que vamos a hacer es lo que hacemos? Yo creo que lo mínimo es cumplir la palabra, cumplir lo prometido, lo mínimo, digo, en la lealtad. Tenemos que ser muy leales, muy fieles, eso significa leales, ¿no? La lealtad genera o es abono muy grande para la confianza. Lo segundo, veracidad. Yo uso esta palabra a propósito, que es la clásica en la discusión ética de todos los tiempos, y no transparencia. No porque estén de acuerdo con la transparencia y no entiendan lo que se está queriendo decir, sino que la transparencia tiene una connotación de translucidez. Y lo ha dicho María José, no todos tenemos derecho a saberlo todo. Y cuando uno comunica tiene que saber qué es lo todo que debe y puede comunicar y qué no debiera comunicar, lo que requiere una conciencia muy fina. Entonces yo digo, mira, la transparencia sí, pero prefiero que hablemos de veracidad. Es decir, hay algunas cosas que hay que saber guardarlas, reservarlas. Pero hay que hacer todo lo fidedigno, todo lo transparente que sea posible. Y esto es la veracidad. Yo creo que en un mundo donde no se actúa con veracidad es imposible esperar confianza, ¿no? En cualquier ámbito, en el interpersonal, en el de la conducción política, de la vida partidista, de las empresas y qué sé yo. Y después la integridad, ¿no? Me quedo con tres virtudes clásicas, ¿no? Lealtad, veracidad e integridad. Si me preguntas qué cosas hay que hacer, yo creo que hay que trabajar muy fuertemente en esto. Integridad quiere decir algo muy importante, ¿no? Ser muy recto y ser muy consecuente y coherente. Y yo creo que por eso que digo que el problema de la confianza requiere y necesita de mecanismos, requiere de reencuentros, requiere una serie de cosas, ¿no? Pero requiere también, y por eso que creo que no es una tarea fácil y requiere liderazgos muy claros y muy determinados, requiere cambios muy profundos en la forma que estamos relacionando. Nos quedan pocos minutos, pero ¿Puedo reaccionar a Sí. algo que dijo Álvaro que a mí me gustó mucho? Que la comunicación no solamente es la comunicación activa. Uno comunica de muchas maneras. Y creo que la empresa, y que es un rol importante, las campañas publicitarias no son necesariamente comunicación. El ser es una forma de comunicar mucho más desde lo profundo y que cala mucho más hondo cuando es sistemático, y eso yo creo que es algo que nosotros debiéramos de rescatar, de esta comunicación que trasciende lo intencionado.
y que te ayuda mucho en todo esto. Quiero dejar la palabra abierta por si alguien de los que están presentes quiere hacer una pregunta. Hay micrófono y se encienden y se hace pregunta. Allá hay una pregunta. Por favor, preséntate y haz la pregunta. Hola, yo soy Lucy Krell, me he dedicado muchos años al headhunting y tengo una pregunta que tiene que ver con respecto a la situación macro que vive el país y que genera una desconfianza entre clases, entre la clase obrera y la clase empresarial, porque todas las políticas públicas en los últimos años tienden a tratar de igualar la cancha, de emparejar la cancha, ¿cierto? De políticas que logren mejor educación, o una educación más pareja, salud más pareja, pensiones más parejas. Entonces, ese discurso y las medidas hacen que, pienso yo, se permean permea hacia la situación más micro dentro de las compañías, permean los hogares de la relación de una con la nana o del marido con el jardinero, porque empieza a haber una valoración, y no quiero poner una cuota valórica si eso es bueno o malo, lo que sí siento es que dificulta la creación de confianza, que es el tema que nos convoca hoy día. Entonces, un poco la pregunta hacia el panel es ¿cómo se puede hacer en ese entorno donde hay un grupo que está recibiendo, un grupo social que está recibiendo constantemente señales que ha sido perjudicado históricamente, versus sus empleadores que de repente se ven también por situaciones de la sobrevivencia de la empresa en épocas de crisis, de pandemia, de reducción de ingresos, se ven obligados también a veces a hacer recortes. Entonces este es el señor que vive en ciertos barrios, que tiene ciertos autos y que más encima llega en la mañana y despide a 100 personas. ¿Cómo lo tuvo que hacer Falabella, la Telefónica, muchos retailers que han sufrido este tipo de reducciones, y eso exacerba aún más esta situación macro? Entonces la pregunta es a este panel, ¿qué consejos se les puede dar en ese ambiente que no es el más propicio para las confianzas mutuas y para vivir en paz? ¿Cómo se hace para restablecer un buen ambiente de trabajo? ¿O qué consejos se le puede dar a la clase empresarial para que de alguna manera comunique que a veces hay necesidades que son absolutamente necesarias para la sobrevivencia de la empresa y que no es un poco eso? O sea, creo que aquí hay una situación macro compleja que está permeando a las compañías y qué se puede hacer para tratar de facilitar ese impacto. Voy a dejar el micrófono abierto, no sé quién quiere, no sé si Álvaro quieres tomar tú la respuesta. Bueno, encantado. Lo que no quiere decir que Carolina y María José aporten lo suyo. Primero, quiero decir, sí, Chile es verdad, es un país segregado, segmentado, hipersegmentado, a veces mal vinculado. Eso lo hemos hablado y se ha hablado mucho. Y es una realidad, y por supuesto es deseable que cambie a mejor, ¿no? Eso es evidente. Yo creo que en estas materias hay que primero ir con la verdad por delante, ¿no? Y explicar las cosas, ¿no? Porque la tarea es difícil, es muy difícil porque por el desarrollo social, político, económico que ha llevado el país en su trayectoria, ha sido complejo. Es difícil porque también nosotros somos herederos, digo, la sociedad contemporánea de la filosofía de la sospecha, ¿no? Los tres grandes autores contemporáneos que se suelen juntar para esto son Marx, Nietzsche y Freud, es más bien una filosofía de la desconfianza, ¿no? Tú dices, bueno, pero la gente no está leyendo filosofía, pero las ideas van permeando cómo nos relacionamos, cómo entendemos el mundo y finalmente cómo lo vivimos, ¿no? Entonces yo creo que hay también ahí unos problemas reales y unos problemas imaginados, ¿no? Lo que no quiero decir que no estén los reales, por eso que he mencionado primero los reales, para que no vaya a caer la idea de que pienso que es pura imaginación, pero también hay unos problemas de interpretación de esa realidad. Después yo creo que las empresas tienen que hacer lo que tienen que hacer, tienen que siempre comunicarlo de la mejor forma y con la verdad. La verdad, la gente es capaz de, aunque le duela, entender la verdad, incluso aunque le impacte. Eso también va a permitir a la vuelta tener una relación de mayor confianza.
Yo creo además, y es una posición bien personal, lo he dicho en otras ocasiones, que el último ítem que las instituciones debieran tomar para reducir sus costos son las personas. No hay nada en la teoría económica que diga esto. Lo digo hablando desde la ética, ¿no? Fíjense, no estoy diciendo una empresa no puede despedir personas, porque me parece que tampoco sería correcto y cerraría una puerta que la libertad humana tiene que tener abierta, y a veces hay que hacer eso y no hay otra situación. Para salvar algo a lo mejor hay que sacrificar algo. Pero me parece que también a veces hay un apresuramiento, por ejemplo, en despedir personas, ¿no? A mí me gusta mucho más una política, sin entrar, María José, en temas legales y todo, que tú me podrías corregir, pero una política que llegue a un acuerdo, por ejemplo, en una situación crítica, una empresa de bajarle a todo algún porcentaje el sueldo y que lo sacrifiquemos, ojalá en escalas distintas o en porcentajes distintos a los que ganan menos. Durante la pandemia, Sí, de sí. hecho, en varias empresas. Me parece mucho mejor eso que llegar y decir, mira, para que los números den, descontemos 10% de la planilla. Entonces, orden desde arriba a abajo, cada uno tiene que entregarme un 10% de su planilla pareja, ¿no? Estoy poniendo como dos situaciones tal vez extremas dentro de lo que ocurre. Entonces, yo creo que tomarse en serio a las personas implica una serie de cosas prácticas que después tenemos que hacer, no solamente un discurso. No me quiero monopolizar, pero doy alguna idea por dónde podrían ir las cosas. A mí me gustaría complementar eso. Yo creo que en el mundo real, porque aquí hemos estado hablando un poco desde los principios que nos deben inspirar la toma de decisiones, pero en el mundo real, tú cuando tienes una empresa que está pasando por una situación así de compleja, lo normal es que los trabajadores sepan también la situación, ¿no es cierto? Y que tiene que ver como una comunicación al interior de la empresa. No puede ser que no tengan idea de cómo está la situación interna. Y en ese sentido, el tomar decisiones es algo que debe hacer la administración para la sustentabilidad de la empresa y además para poder seguir generando valor para el resto también de los trabajadores. Y ahí está el tema de cómo eso uno lo lleva a la práctica. En estas conversaciones que tiene que ver de transparencia, decir, bueno, ¿cómo hacemos esto? Y hay algunas empresas que han optado por el tema de reducciones, otras en las cuales efectivamente hay desvinculaciones. Lo que pasa es que no puede ser que el discurso sea contradictorio y yo eche en una empresa ficticia a 1000 personas y paralelamente esté haciendo una inversión superflua en otro tipo de cosas y ahí te dice, a mí esto no me sonó, ¿no es cierto? Por eso creo que es tan importante la confianza al interior de la empresa. Yo quería complementar una cosa más, como de contexto igual del problema que estás planteando. Por lo menos en lo que nosotros hemos investigado, esa no es la principal variable de desconfianza hoy día, ¿no? En general son situaciones complejas que si se manejan bien, con transparencia, con coherencia, con comunicación, se comprenden aunque duelen, ¿no? Yo creo que, claro, hay situaciones cuando hay como el objetivo es reducir, son cosas que son complicadas como mensaje, pero son otros los fenómenos que generan más desconfianza en la empresa y en general son las asimetrías de trato. Yo diría que son las más impactantes en términos de confianza. Nosotros cuando hicimos esto, la pandemia también ayudó a que esas asimetrías de alguna manera se disminuyeran un poco, pero porque las condiciones de trabajo de las personas se situaron en otros lugares. Pero todavía tenemos montones de empresas en donde el lugar donde almuerzan unos y otros es diferente, donde el tipo de silla que yo tengo para sentarme es diferente. O sea, ahí tenemos un montón de asimetrías. ¿Por qué las personas tienen que tener diferencias en condiciones, ¿no es cierto? Si somos todos seres humanos y debiéramos poder aspirar a tener cierto como respeto, dignidad, ¿no es cierto? Y eso todavía ocurre. Y esos son los fenómenos más dolorosos. Y de hecho, si nos vamos tenemos que hablar de Chile, que fue todo un esfuerzo que hicieron universidades con otros actores para entender cuál era el trasfondo de malestar que había en las personas. Cuando se va a la empresa, es trato. Es buen trato, y buen trato es escuchar, es considerar, es incorporar, es hacerme sentir parte, ¿no es cierto? Porque somos personas y porque a pesar de nuestras naturales, como dicen, naturales asimetrías, porque tal vez hay cargos, etcétera, podemos ser escuchados y considerados de la misma manera. Ese es el dolor más fuerte, por lo tanto es absolutamente humano, ¿no? Y además, construir diálogo o construir confianza requiere tiempo. No podemos andar apurados. Y yo creo que ahí como que el ritmo de la empresa a veces choca con el ritmo que se necesita para construir la confianza necesaria. No podemos tener agendas predefinidas, no todo es una negociación, no todo es un debate, sino que efectivamente disponerse
a escuchar, a considerar e integrar las opiniones de los otros también. Tenemos espacio para una sola pregunta más, Claudia. Qué nervio. Que era entre pregunta y comentario. Bueno, primero Claudia Marfin, socia de Changemaker Leaders y parte del comité Somos Financieras, agradecida del panel, extraordinario. Voy tomando notas de lo que van comentando. Un poco lo que decía Lucy y de toda la conversación me sale que esta crisis de confianza tuvimos tómenlo así, como la suerte de salir de esa crisis un poco con la pandemia, que fue otra crisis de salud. Y creo, esta semana, a propósito de ICARE y demás, creo que un camino para construir confianza, un primer paso más profundo, tiene que ver con la construcción de propósito. Porque lo que vino a traer la pandemia justamente fue un propósito común como sociedad. Fíjense qué simple, era cuidarnos. O sea, cuídate en Chile, ¿no? Cuídate tú para cuidarnos. Y desde ahí se empezaron a tomar muchas acciones, o sea, esto del banquito, de la silla, de conversemos, de ponerle como lo humano a la relación. Entonces, a mí me toca acompañar a muchas compañías, directorios que creo que quieren hacer eso, que está la intención, y creo que esta conversación es parte del aprendizaje que tenemos que destilar, que tal vez no sabemos muy bien cómo hacerlo, que ponemos algunos propósitos que son más conectados con el negocio, con salir de una crisis que no es propósito. Entonces, ¿cómo acompañamos al mundo empresarial en eso? En decir, bueno, ¿cuál es ese propósito que genera sentido colectivo y que va más allá de las puertas de tu empresa y tu organización? Que de alguna manera te lleva a conectar con la sociedad, con el ciudadano. Entonces, un poco ahí, Lucy, yo creo que por un lado hay que ver el contexto general, este contexto de crisis del cual hay que salir, pero no hay que dejar de trabajar en eso. O sea, en estos momentos que muchas compañías están haciendo su proceso de reflexión estratégica, yo les pregunto, bueno, ¿dónde está tu pilar, tu iniciativa estratégica de construir confianza, construir propósito? No sé si eso les resuena un poco, ¿no? Porque es como la base para la comunicación, para todo lo que hablamos también. A mí me parece que, fíjate, contestando rápido desde mi punto de vista, yo creo que la empresa está en un tiempo, un periodo de revisión, no solamente en Chile, en el mundo, ¿no? Cómo tiene que relacionarse con los distintos grupos, o personas con los que naturalmente le toca interactuar. Yo creo que volver a tomarse más en serio, no solamente en el discurso esto de que una empresa ante todo es una comunidad de personas, ¿no? Con un fin común, que por supuesto tiene un núcleo que es económico, porque es la naturaleza de la actividad empresarial. Lo del propósito está hoy día siendo muy discutido en el mundo empresarial. Lo que pasa es que ahí hay hábitos y hay miradas que también cuesta cambiar, por eso decía que es un cambio cultural y yo no creo que sea de corto plazo, aunque debo decir que me parece que la empresa es de las organizaciones más dinámicas, que con mayor rapidez se van adaptando a los cambios, mucho más que otros, y que la mayoría, diría, y es una buena cosa mirado desde el punto de vista de la empresa. A lo mejor por eso está quedando también como ese lugar donde se está esperando tanto, ¿no? También en esta materia. Yo creo que las empresas tienen que trabajar esto y tienen que ponerlo o lograr ponerlo en dos lugares, ¿no? Lo tienen que poner en la cultura y en la estrategia. Y esto me ha gustado mucho tu comentario, no sé si quiero rescatarlo. Yo creo que, por desgracia, lo que no está en la estrategia, de alguna manera en la empresa no existe, no pesa. Me he terminado de convencer esto hablando con tantos empresarios y directivos de empresas por año, ¿no? Entonces, bueno, si queremos que haya cambio, ¿cómo lo ligamos con los objetivos de orden económico que tiene la empresa? Yo creo que es un reto. Yo coincido 100% con tu comentario. Pensé que iba a mostrar las recomendaciones, no alcanzamos a encontrar y efectivamente, por lo menos en las conclusiones, uno de los ejes para seguir construyendo confianza tiene que ver con trabajar verdaderamente el sentido de propósito. El otro día estábamos en el encuentro de ICARE y había un profesor de Oxford, Colin Meyer, y él decía que en realidad el propósito de las organizaciones o de las empresas era resolver problemas de una manera que generen recursos, ¿no es cierto?, económicos sin generar otros problemas, como, ¿no? Que a veces no es solamente como sino que es el cuidado de no generar otros problemas. Pero a mí me gusta, nosotros trabajamos con una
definición o entendimiento del propósito que va mucho más allá solo de definir la razón de existir de una organización que tenga que ver con su capacidad de resolver problemas. Una organización con propósito tiene 3 características y tiene mucho que ver con confianza. De hecho, aquellas empresas que se reconocen que tienen un propósito tienden a tener niveles de confianza significativamente mayor. Nosotros lo mostramos en el resultado del estudio. Pero son 3 cosas las fundamentales. 1, esas empresas y organizaciones tienen relaciones significativas, ¿no? Cuando hablamos de relaciones significativas, son relaciones construidas sobre la base, ¿no es cierto?, de la confianza, con colaboración, con participación, que es la dimensión más importante para las personas y la más débil en las empresas hoy. Si uno tuviera que poner un foco hoy día desde el resultado, es. El segundo es organizaciones en donde las personas reconocen y sienten que lo que hacen genera un impacto y una contribución positiva para sí mismos, para sus equipos, para sus familias, para su entorno. Y muy bonito lo que dijiste, porque de alguna manera la pandemia, el sentido de propósito se levantó desde cualquier... O sea, incluso todas las organizaciones tenían que seguir existiendo con un propósito que tenía valor, pero el sentido de impacto y contribución es fundamental. Y ahí aparece, ¿no es cierto?, el tipo de problemas que resolvemos. Y el tercero, que no hay que olvidar, porque somos pues parte de nuestro ser humano y de nuestra capacidad de realizarnos, es que sean organizaciones que ofrezcan oportunidades y espacios de crecimiento y desarrollo, que no es simplemente recursos, no es solamente beneficios, no es solamente un cargo mayor, es la posibilidad de desafiarnos y aprender continuamente y sentir que en el lugar donde yo estoy, y eso requiere de conversación, y eso requiere de colaboración. Por lo tanto, es como que van muy interconectados, ¿no? Pero propósito sin confianza no es posible, y confianza probablemente sin esta posibilidad que nos permite el fortalecer y el construir organizaciones con una cultura, con un mindset de propósito, claramente nos puede reforzar. María José, para cerrar la conversación. Sí, yo creo que esto es súper importante porque además todo depende de cómo uno mire las cosas, ¿ya? Y frente a una misma cosa uno la puede plantear de una manera diferente. Y los propósitos, yo ahí me acuerdo que leí un libro que por lo menos para mí fue súper inspirador, estaba tratando de acordarme el nombre y el autor y ninguna de las dos cosas me acordé, pero lo que planteaba es que los propósitos tenían que ser trascendentales para que realmente te hicieran sentido, porque las personas nos movemos por un objetivo, y cuando el objetivo es algo chico, lo hago en chico, y cuando el objetivo es en grande, yo entrego todo lo que yo puedo dar. Un poco en la construcción, no es lo mismo construir unidades habitacionales que sentir que estoy construyendo mi casa, y eso ya te hace una diferencia absoluta. Y en los trabajadores tienen que ser parte de ese propósito trascendental que es particular de cada una de las empresas, pero al sentir que soy parte en la construcción, yo lo hago mío. Entonces la motivación que tengo para hacerlo es tan distinta y me levanto de una manera tan diferente que si es que yo simplemente cumplo con algo, yo voy a graficarlo en el pajarito de Homero. Porque en el fondo no tiene ningún sentido. ¿No es cierto? Ustedes han visto ese capítulo de Homero en que pone el pájaro que aprieta el botón, ¿no es cierto? Ya, cuando yo hago eso y no tiene ningún sentido, yo digo, ¿para qué? Pero cuando mi trabajo está con ese concepto detrás de lo trascendental, cambia absolutamente. Y ahí está el tema de los líderes. Que los líderes son los llamados a darle este propósito trascendental, que todo lo tiene, pero que de repente no lo encontramos, y lo tiene todo. El trabajo que ustedes quieran. Yo les voy a recordar un solo elemento en la pandemia que fue súper motivador. ¿Ustedes se acuerdan la campaña que hubo de reconocimiento para los recolectores de basura en muchos de nuestros barrios? Porque ellos no pararon ni un solo día y estaban en la pega más expuesta de todos, con una remuneración que digamos que no era lo que los mueve a hacer. Chuta, ¿cómo tuvieron que haberse sentido con ese reconocimiento de niños que dejaban carteles, de galletas, de preocupación, de sentido de héroe? Bueno, hubo muchos héroes durante la pandemia y uno de ellos fueron ellos. Y imagínate qué sentido de propósito tú le puedes dar a recoger basura. Si es que no lo haces realmente con este foco que eran los que nos estaban ayudando en algo que era trascendental. Y yo creo que ese es el gran desafío de los líderes, que logren hacer ese switch y de transformar lo que se hace cotidiano en algo trascendental. Les quiero agradecer, se nos pasó volando el tiempo, yo creo que nos quedaron varias cosas en la mente, pero estuvo tan entretenido que pasó volando. Quiero agradecer a quienes nos vieron a través de df.cl y también a quienes están presentes acá, a nuestros panelistas, por supuesto, por sus comentarios, y muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias.